Hola, muy buenas. Ahora ya vamos a empezar con el reinado de Alfonso XIII. Alfonso XIII nace en el año 1885 en el Real Palacio de Madrid. Era el hijo de María Cristina de Habsburgo-Lorena, que fue regente después de la muerte de su padre Alfonso XII, que Alfonso XII y Alfonso XIII no se llegaron a conocer, porque cuando murió su padre Alfonso XII aún no había nacido. Entonces su madre tuvo que ocupar la regencia, en la que España entró en gran crisis en el año 1898. España ahí ya pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas, las últimas colonias de ultramar. Y eso en España provoca una gran crisis política y económica. Explicaré por qué es política. Bueno, se ve que Raimundo Fernández de Villaverde en el año 1900 hizo la llamada reforma tributaria. Pues ¿sabes qué pasa? Que lo que intentó hacer fue reducir la deuda pública, que había mucha, y lo que hizo pues fue contribuir mucho a las riquezas, a las rentas de trabajo y también a los beneficios de las sociedades. Y también en el año 1899 crea el llamado impuesto de utilidades. ¿Qué sabes qué pasa? Que la creación de ese impuesto, que también fue aprobado por Francisco Silvera, que era el presidente del Consejo de Ministros, en el año 1899, eso provocó que en Barcelona hubieran protestas. El alcalde, miembro de la Liga Regionalista, que se llamaba Ramón, pues hizo el llamado cierre de cajas, en el que cerraban todos los establecimientos comerciales, tiendas y todo eso, para dejar de contribuir al gobierno, porque se ve que ese dinero lo iban a invertir el gobierno en otras acciones. ¿Eso qué provocó? Pues mira, el alcalde luego más tarde lo echaron, básicamente. El capitán general de Cataluña declaró el estado de guerra a los manifestantes, o sea, hubieron muchas manifestaciones, y no sirvió para nada, porque era algo que lo actuó sin permiso del gobierno. En esos años ya la Liga Regionalista se creó en el año 1901, sustituyendo a otra liga que se creó en el año 1867, pero que hubo otra diferente, que el líder más importante fue Prat de la Riba y Francesc Cambó, fueron los dos más importantes. Era un partido conservador catalán. La Liga Regionalista, que la fundó Francesc Cambó en el año 1901, hubieron 4 pretendientes a ser presidentes de la Liga Regionalista. Y bueno, de los 4 diputados que fueron candidatos, uno fue Alberto Rusiñol, que anteriormente ese fue presidente de la Asociación de Fomento de Trabajo. Esa asociación pues lo que hacía era unir varias organizaciones catalanas de trabajo, como por ejemplo tenemos la Comisión de Fábricas de Hileras, que fue fundada en el siglo XVIII, el Instituto Industrial y también la Fomento de Producción Nacional y otras más. Y lo que quería hacer la Asociación de Fomento de Trabajo era buscar como una protección a los trabajadores, a los derechos y pues hacer como una adopción para mejorar ese trabajo y todo eso. Esa era como una especie de asociación que se fundó gracias a que hubieron varias asociaciones que se unieron. Entonces Alberto Rusiñol, que ese la presidió, y en el siglo XX pues aún estaba aquí en Cataluña. Ese que te hablo ahora luego más tarde fue gobernador del banco. O sea, estuvo trabajando en el Banco Español. Luego, otro diputado fue Sebastián Torres.
ese cuando hubo el cierre de cajas en Barcelona, pues él estuvo de acuerdo y también fue uno de los que propuso. Igual que Bartolomé Robert, que fue un alcalde de Barcelona, que también fue presidente de la Lliga Regionalista, y bueno, y el otro candidato fue Lluís Domènech. Lluís Domènech era un arquitecto catalán que anteriormente había sido presidente del Centre Català y de la Unión Catalana, que era algo muy parecido a la Liga Regionalista, pero que estaba anteriormente, básicamente. Alberto Rusiñol, pues se ve que los diputados de Cataluña no le perdonaron, y cuando era presidente de la Liga Regionalista, pues no lo aceptaban porque fue un gran cacique de Vic, que cuando fue diputado de Vic usó una especie de caciquismo. Entonces mucha gente lo odiaba, porque eso era básicamente hacer un poco de trampas para tener el poder. Y bueno, la Liga Regionalista era una agrupación de partidos catalanes que tenían estas siguientes ideologías. Una era la democracia cristiana, y ese concepto suena un poco religioso, ¿no? La democracia es que todos pueden votar, y ahí lo que defiende es una democracia, pero lo defiende de una forma filosófica y religiosa. Pues defiende nuestra comunidad de ser humano, el valor de ser humano y el valor de los derechos. Entonces por eso se le llama cristiano, porque lo que defiende es el valor cristiano del ser humano, básicamente. Otra cosa que defiende es el regionalismo, que el regionalismo fue un movimiento a principios del siglo XX que lo que defendía era la patria, básicamente. Defendía el gobierno central, pero también defendía las leyes propias y las costumbres propias de cada comunidad. Por ejemplo, Cataluña, que también era muy parecido al catalanismo. El catalanismo lo que quería era darle importancia a las antiguas costumbres catalanas, como por ejemplo los bailes que se hacían aquí. Lo que hicieron era pues exponer antiguos documentos catalanes de su historia, y otras cosas. Era muy parecido al regionalismo. La Liga Regionalista era liberal, era de ideología liberal, pero también la consideraban de derechas. Esa liga, en 1906, se metió dentro de la Solidaridad Catalana, pero que luego más tarde se independizó de la Solidaridad Catalana porque Antonio Maura aprobó una ley y la Liga Regionalista estaba a favor. Entonces se apartó, porque recuerda que en la Solidaridad Catalana se agruparon un montón de partidos y sectores catalanes. Pues lo que quería era algo parecido al independentismo, por ejemplo, y querían la Mancomunidad de Cataluña, pero la Mancomunidad de Cataluña no será aprobada hasta que José Canalejas la apruebe. Pero sí que Antonio Maura, que fue presidente del Consejo de Ministros, pues la aprobó. O sea, aprobó hacer pactos con Cambó, con la Liga Regionalista. Igual que hizo el general Polavieja, que era el antiguo capitán general de Filipinas y también fue gobernador de Cuba durante esa guerra que hubo,
que también fue marqués de Polavieja, que fue un título nobiliario que se le creó por sus méritos, pues lo que hizo fue atraer muchos miembros de la Liga Regionalista para convertirlos en el partido que tenía él, que era el Partido Conservador, básicamente. Maura era más o menos conservador liberal, igual que era anteriormente Antonio Cánovas del Castillo, pero diferente. Antonio Maura, pues bueno, ya lo que sé es que, por lo que he leído, era un antiguo liberal, pero que luego luego fue un poco conservador. Intentaba pactar con los liberales, no era de extrema derecha como es Vox, que no existía en aquella época, pero sí que hizo grandes reformas. Antonio Maura ocupó el cargo de presidente del Consejo de Ministros un poco después de que muriera Práxedes Mateo Sagasta. ¿Qué pasó con Sagasta? Pues mira, Sagasta fue como, creo que 15 veces presidente del Consejo de Ministros en el siglo XIX, durante 30 años. Y claro, durante la guerra de 1891, o sea, por el 98, tuvo que ocupar el cargo de hacerse responsable cuando asesinaron a Antonio Cánovas del Castillo, que le pegaron un tiro cuando estaba yendo. Bueno, pues Antonio Cánovas del Castillo, ya te lo he dicho, que era el partido Conservador, y Práxedes Mateo Sagasta era el Partido Liberal. Entonces, él decimos que perteneció como una especie de masonería, que era una sociedad secreta, que eso lo explicó un poco en el Congreso de Diputados, que luego más tarde la tuvo que abandonar y todo eso, bueno, una larga vida. En el último cargo de presidente del Consejo de Ministros, que fue entre el año 1901 y 1903, dimitió y murió, básicamente. Murió de dos causas, una que es una inflamación en las vías respiratorias, y la otra causa es que la válvula esa del corazón, que permite el paso de sangre de la aurícula hasta el ventrículo, se empezó a debilitar bastante y la sangre no circulaba bien por el corazón. Y además ya era bastante mayor, ya tenía casi 80 años. Piensa que la esperanza de vida en el año 1900 era de la gente, yo he visto que llegaba a los 30 años. Pero esos que eran ricos y vivían bien, pues morían más tarde. Y bueno, pues el año 1901 en España es muy importante, ya que después de la reforma tributaria del año 1900, en la que Vilaverde intentó reducir la deuda pública, teniendo en cuenta las manifestaciones que hubieron aquí en Cataluña, que te lo he dicho, el tancament de caixes para dejar de contribuir al gobierno, pues tras la reducción de la deuda pública se crea el Banco de Crédito Español, que está situado en Madrid, que también sirvió de sede del Banco de Santander. Y pues lo que se hizo es que habían como unas 20 millones de pesetas que se invertirían en 80.000 acciones. Como por ejemplo invertir en sociedades que había en aquella época y todo eso, que es lo más que se invertía. Pero en guerras no, en guerras ya no se dejaron de invertir, pero luego habrá otra en Marruecos, ya verás, al cabo de unos pocos años paran las hostilidades, o sea, y habrá otra gran crisis, ya lo verás. Y una de las medidas que se puso fue la repatriación de capitales. Quiere decir que menos inversión en asuntos extranjeros, sino repatriar, pues quiere decir de nuestra patria, pues invertir más en nuestra patria. Y bueno, Raimundo Fernández de Vilaverde, sus reformas, hubieron políticos que no las aceptaron y tuvo que dimitir. Bueno, Antonio Maura fue un gran amigo de Alfonso XIII, ya que lo acompañó a su viaje que hizo a Barcelona. Pues en Barcelona, Alfonso XIII sufrirá un atentado anarquista. El que sufre un atentado en Barcelona es Antonio Maura, que la verdad quedó un poco herido.
Luego en 1905, en un viaje que hizo a París, Alfonso XIII, ya que luego más tarde se encontró un hotel con la que se iba a casar, con mi autor Eugenia, sufrió otro atentado. Y luego el más importante fue el de Mateo Morral, que recibió en Madrid. Joven que había trabajado en la fábrica textil de Barcelona y había sido dirigente de una fábrica de Sabadell. Pues ese anarquista fue amigo de Francesc Ferrer i Guàrdia, que también era otro anarquista que luego más tarde lo fusilaron. Francesc Ferrer i Guàrdia fundó la llamada Escuela Moderna, que era en 1901, que era una especie de escuela para educar a niños laicos, liberales, anticlericales, con ideas anarquistas. A Francesc Ferrer i Guàrdia lo acusaron, pero era inocente. El que fue condenado a muerte, pues obviamente fue Mateo Morral, que finalmente lo pillaron. Otro presidente que hubo también al principio del reinado fue Francisco Silvela, que fundó una especie de conservadurismo moderno, que Alfonso XIII no aceptó bastante. Entonces, cuando dimitió, luego Francisco Silvela se fue a dirigir la sociedad de ferrocarriles. Y una de las medidas que se puso fue la repatriación de capitales. Quiere decir que menos inversión en asuntos extranjeros, sino repatriar, pues quiere decir de nuestra patria, pues invertir más en nuestra patria. Y bueno, Raimundo Fernández de Villaverde, sus reformas, hubieron políticos que no las aceptaron y tuvo que dimitir. Luego llegó Práxedes Mateo en el año 1898, en Barcelona se crea la primera fábrica de automóviles. El automóvil de aquí en España ya había llegado al mercado y se empiezan a hacer cursos de automóviles. Pero ¿qué pasa? Que cuando se cierran las cajas, en 1999, pues se cierra esa fábrica. El primer coche, entonces, dejaron de fabricarse menos coches, pero sí que poco a poco se irán creando otras fábricas de automóviles. Y bueno, volviendo al tema política, Francisco Silvela, yo te lo he dicho, no te lo he dicho, pero sustituyó a Sagasta y murió. O sea, murió en 1905 tras dimitir. Duró muy pocos meses Francisco Silvela. Y bueno, un intento de asesinato. No lo mataron, pero fue peligroso. Mateo Morral, un joven que había trabajado en la fábrica textil de Barcelona y había sido dirigente de una fábrica de Sabadell. Pues ese anarquista fue amigo de Francesc Ferrer i Guàrdia, que también era otro anarquista que luego más tarde lo fusilaron. Francesc Ferrer i Guàrdia fundó la llamada Escuela Moderna, que era en 1901, que era una especie de escuela para educar a niños laicos, liberales, anticlericales, con ideas anarquistas. A Francesc Ferrer i Guàrdia lo acusaron, pero era inocente. El que fue condenado a muerte, pues obviamente fue Mateo Morral, que finalmente lo pillaron. Otro presidente que hubo también al principio del reinado fue Francisco Silvela, que fundó una especie de conservadurismo moderno, que Alfonso XIII no aceptó bastante. Francisco Silvela, cuando empezó a ser presidente del Consejo de Ministros en el año en diciembre del año 1922, propuso un proyecto para crear una mancomunidad de municipios, de diputados y de provincias. Intentó atraer a la burguesía, pero su proyecto no funcionó. Y pues hizo el nombramiento de gobernadores catalanes y de obispos. Y luego también suprimió las elecciones libres. Ese proyecto no agradó mucho a la burguesía catalana
y hubo enfrentamientos. Antonio Maura ya ascendió al puesto de ministro de Gobernación. Antonio Maura era del Partido Liberal. Luego Arsenio Linares, que estuvo en la Guerra de Independencia de Cuba, pues fue ministro de Guerra. Y lo que pasó es que Villaverde, como intentaba hacer reformas subiendo los impuestos y todo eso, no las aceptó y tuvo que dimitir Villaverde en marzo de 1903. Y Francisco Silvela, pues como siguió haciendo proyectos de inversión en sociedades y otras cosas más, pues tampoco es que funcionara mucho y hubo mucha gente que empezó a criticarlo y finalmente en junio de 1903 dimitió y cayó en depresión. Por esos años se creó el Instituto de Reformas Sociales, que uno de los impulsores fue Eduardo Dato, con el origen de la ley de los accidentes de trabajo. Pues eso tenía 3 órganos. Bueno, estaba el órgano del directorio, que estaba formado por 38 personas más o menos. Había unas que eran nombradas por el gobierno y otras que pertenecían a asociaciones sindicales. Luego también estaba el órgano que supervisaba e informaba sobre las reformas. También estaba la parte esa de estadística. Hacían estadística para mejorar la vida de los obreros. Y eso pues estaba en sitios locales. Estaba también el gobernador local de ese instituto, porque estuvo por toda España. Y eso sirvió para mejorar la vida de los obreros, como por ejemplo crear la jubilación, los seguros de trabajo, la regulación de las obras, las condiciones laborales y otras cosas. Y luego más tarde se fue a dirigir lo que se llamaba la Sociedad Ferroviaria de Madrid. Otra medida económica. Durante la primera presidencia de Maura tuvo que dimitir, ya que el gobierno no apoyaba sus acciones. ¿Por qué? Bueno, como ya te he comentado antes, no aceptaban que nombrara a aquel arzobispo de Valencia, porque ese arzobispo de Valencia, anteriormente, cuando fue arzobispo de Manila, durante la guerra de independencia de Filipinas, pues se le acusó de que negoció con los estadounidenses la rendición de la ciudad. Y aparte fue uno de los que acusó a un rebelde filipino para condenarlo a muerte. Entonces luego, en el año 1904, ya que como muchos periódicos, como por ejemplo El País, conspiran contra ese nombramiento, pues él lo que hace es se queja escribiendo una obra sobre las acusaciones injustas que escribió en el año 1904, que fue la última. Maura lo que apoyó fue a la compañía a la compañía de hierro del Rif, que lo que sé es que allí empezaron a haber unos enfrentamientos entre los obreros que trabajaban allí, y el gobierno tuvo que mandar al ejército para que controlara esa situación. El duque de Comillas y el conde de Romanones tenían negocios con ese sitio. Por aquellos años, Eduardo Dato ya fue ministro de Estado, que el ministro de Estado es básicamente como el ministro de Organización, en el año 1900 creó la primera ley de los accidentes de tráfico, que fue como las primeras seguridades sociales que empezaron a haber. En el año 1902, pues como ya los obreros empiezan a reivindicar y todo eso, hay mucho trabajo infantil, pues lo que hace es que crea una ley
para limitar el trabajo infantil, y gracias a eso también, gracias a él, ayudó a las mujeres que estaban embarazadas para limitar el trabajo, según cómo se encontraban las mujeres y todo eso. En 1904, siendo ministro de Gracia y Justicia, aprobó una ley llamada la Ley del Descanso Dominical, que era su intención de eliminar la pobreza y conseguir más alfabetización del pueblo, que es lo que se empezaba a hacer ya desde finales del siglo XIX. Fue uno de los impulsores del Instituto de Reformas Sociales, en el cual intentaban crear leyes sobre la regulación del trabajo. Y bueno, pues básicamente lo que intentó fue regular lo que eran las huelgas, la emigración. Lo que claro, Eduardo Dato era del Partido Conservador, pero más o menos algo así conservador liberal, porque sí que quería algunas ayudas. Lo que intentó era básicamente mejorar las condiciones de los obreros, intentar eliminar el trabajo infantil y todo eso. Y bueno, luego más tarde fue presidente del Consejo de Ministros 3 veces, en 1914, en 1917 y en 1921, que ya verán lo que pasó con él. Pero bueno, no lo voy a decir. Bueno, hablando sobre el tema de dinero y moneda, Guillermo de Osma fue un presidente del Consejo de Hacienda entre el año 1903 y 1904, y luego también entre 1907 y 1908. Ese que te estoy hablando fue también senador vitalicio y gentilhombre de la Cámara de Alfonso XIII, y fue diputado de las Cortes. Cuando fue ministro de Hacienda hizo reformas, como por ejemplo lo que hizo fue suprimir impuestos, como por ejemplo los impuestos de harina, del trigo, de los vinos. En cambio, otros impuestos sí los mejoró, no los quitó, pero sí los mejoró, como por ejemplo los impuestos de los alcoholes y los impuestos de la harina. Y el conde de Romanones ya estaba en la política, básicamente como Eduardo Dato, y también luego más tarde fue presidente del Consejo de Ministros, pero ya empezó a tener cargos, como por ejemplo en 1896 fue alcalde de Madrid, y luego también fue ministro de Estado. Ya te lo he dicho que el conde de Romanones era uno de los que tenía negocios con el Rif, con el norte de Marruecos, por ejemplo, teniendo negocios con las sociedades industriales que habían en aquella zona y todo eso. Bueno, después de la primera presidencia de Maura lo sustituye Marcel Azcárraga, el antiguo gobernador de Filipinas, cuando España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Duró poco, fue la segunda vez que fue presidente del Consejo de Ministros, dimite. Luego más tarde vuelve otra vez Sagasta, ahí es cuando muere. Y hablando de Sagasta, que nos dijo una cosa, que es que en honor a su padre, a la hija, me refiero a Alfonso XIII, a la hija de Sagasta, le creó el título nobiliario de condesa de Sagasta, igual que hizo con la mujer de Francisco Silvera, le creó un título nobiliario. Pues era en honor a todas sus acciones políticas que mejoraron España a finales del siglo XIX, y gracias a eso, pues claro, Alfonso XIII se le creó el título a su hija, porque su padre estaba muerto, pero si no, se lo hubiera quedado a su padre. Bueno, luego más tarde de Sagasta llega uno que se llama Eugenio Montero Ríos. Que Eugenio Montero Ríos estaba en contra de la ley de jurisdicciones, que ya en ese momento Segismundo Moret, antes de ser presidente del Consejo de Ministros, pues estaba en contra, pero algunos diputados la querían. Ya te he explicado, ¿no?, que la ley de jurisdicciones era intentar eliminar todas las críticas que se hicieran en los periódicos, controlarlos, o sea, básicamente es como una especie de censura para que en los periódicos no hablaran mal del ejército. Que claro, pues
¿Qué pasa? Pues Montero Ríos dimite y luego pues llega Moret, Segismundo Moret, que la aprueba. Bueno, ¿qué pasó? Que se ve que los asaltantes de la Guardia Civil asaltaron al diario del Cucut. Eso fue en el año 1906, ya que ahí, como he dicho, pues ridiculizaban al ejército. Entonces vinieron allí a llevarse todos los periódicos, a tirarlos, y porque, claro, como criticaban al ejército, pues eso no estaba a favor. Eso fue muy apoyado por otros bandos del ejército, como el capitán general, el mando del ejército, todos ellos. El rey también estaba a favor de que asaltaran a los que publicaban esas cosas, porque, claro, como se ve que había perdido Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pues claro, entonces ahí criticaban al ejército por eso. Entonces eso le daba mucha rabia al ejército, y como Alfonso XIII se había quedado con militares, pues estaba en contra del intento que hizo de Eugenio Montero Ríos de separar el poder del ejército, intentar limitarlo, básicamente, quería limitar el poder del ejército. Pero claro, el rey estaba en contra de lo que quería hacer Eugenio Montero Ríos, entonces dijo, va, adiós. Y vino Segismundo Moret y aprobó la ley de jurisdicciones, que eso iba en contra de la libertad de expresión, porque ya los periódicos no podían ser libres de aprobar lo que quisieran. Y el ministro de guerra fue el general Luque, que también estuvo a favor de que la Guardia Civil pues fuera en contra de los periódicos. Y bueno, Alejandro Lerroux, que era el director del Partido Republicano Radical, también estaba a favor de la ley de jurisdicciones y dijo que lo que quería sería quemar todos los periódicos, o más bien quemar el palacio donde se escribía, ya que estaba muy en contra del catalanismo. Y claro, esa ley pues provocó muchas manifestaciones, ya que no había nada de libertad de expresión, y se expandieron por Cataluña. Otro partido que se fundó en el año 1903 fue la Unión Republicana. Uno de los fundadores fue Alejandro Lerroux y Nicolás Salmerón, igual que en otro partido. Ese tuvo mucha importancia en Barcelona en 1903, ya que se promovió mucho el lerrouxismo, pero Lerroux y Salmerón eran de diferente ideología. Lerroux era republicano, pero mentalmente era conservador, porque aunque no quisiera la monarquía, no estaba a favor del catalanismo, el independentismo catalán, y estaba en contra de lo que era la sociedad obrera y todo eso. Intentó eliminarlo. Ese que te he dicho ahora, lo que hizo fue escribir una obra en que apoyó a un hombre que intentó asesinar a Alfonso XIII. Entonces lo sentenciaron a 2 años y medio de cárcel, fíjate. En Barcelona lo que hizo fue la fundación de la Casa Puebla, que era una institución educativa. Le dio apoyo a los movimientos obreros, y también publicó artículos en contra de Alfonso XIII, ya que él era republicano. Otro político, o sea, no te lo he dicho, pero Miguel Unamuno también estuvo en ese partido republicano, el escritor ese que te he dicho antes, ya que fue diputado. Bueno, Nicolás Salmerón, ya como estaba a favor del catalanismo, apoyó a la fundación de la Solidaridad Obrera Catalana. Ese partido lo que le dio fue apoyo a los obreros, ayudarlos a mejorar las condiciones y todo eso, y también fue una agrupación de partidos, ¿vale?
catalanes, que era parecido a la Liga Regionalista, que tenía una ideología básicamente catalanista. Y bueno, la ideología de Miguel Unamuno fue nacionalista y regionalista, ya que fundó la Sociedad Obrera. Pero claro, la Unión Republicana, ese partido empezó a dejar de tener poder porque hubieron diputados que se fueron cambiando, no, se fueron cambiando de ideas, ya que había unos que estaban a favor del catalanismo y otros no. Se fusionó y se agruparon más partidos hasta que finalmente se fundó una cosa que era la Unión Federal Nacionalista Catalana. O sea, perdona, republicana. Pero sí, lo que sé es que la Unión Republicana se unió al catalán, a una que era catalanista, y finalmente se fundió la Unión Republicana. Dura muy poco, Segismundo Moret, que fue en el año 1906, duró muy pocos meses, y luego más tarde llegará uno que se llama José López y Domínguez, que fue un militar español, que también tuvo otro título nobiliario, que ya tuvo una larga vida antes de militar, era de ideología progresista. ¿Por qué progresista? Bueno, porque ya había participado en la revolución de O'Donnell, en la de 1854, para instalar el bienio progresista, y luego había participado en la guerra de Marruecos del año 1860 y 1893, que hubo otra Melilla. José López y Domínguez, que fue un militar que siendo primer ministro tuvo mucha importancia, pero sí que aprobó una pequeña ley, una que era la ley de las corporaciones religiosas, que lo que hizo pues fue limitar las órdenes religiosas, igual que hizo José Canalejas. Eso fue después de Antonio Maura. Y aquí te quiero introducir que habrá otra revuelta de rifeños a principios del siglo XX. Bueno, se ve que el gobierno enviaba gente del pueblo allí a combatir, y claro, no estaban bien entrenados. Y entonces, claro, ¿eso qué provocó? Que luego, cuando llegó José Canalejas a ser presidente del Consejo de Ministros, instalara lo que era la mili. La mili ya eran los que se llamaban las quintas, y era un servicio militar obligatorio, que la gente tenía que hacer unos cursos, que por si luego más tarde había una guerra, pues ya ir preparados. Pero claro, eso solamente la gente pobre. La gente rica pagaba y no iba a la guerra. Y bueno, era así. Y bueno, para hablarte un poco de la situación en Marruecos, quiero decirte que en ese momento gobernaba un sultán. No gobernaba muy bien, y luego más tarde su hermano lo destronó. Entonces, su hermano era uno de los que estaba muy a favor de la guerra, y te quiero decir que hubo una sublevación contra ese rey, contra el rey que destronó a su hermano. Hubo otra sublimación y pidieron ayuda a los franceses. Los franceses lo que querían era conquistar Marruecos también. Ya en el año 1906, España y Francia firman la llamada Conferencia de Algeciras, en la que en la parte del Rif, la parte de arriba le queda a España y la parte de abajo a Francia. Pero eso no será bien aclarado hasta la Conferencia de Fez del año 1912. Bueno, por aquellos años, el gran escritor importante que ya participó en la generación del 98 era Miguel Unamuno. Miguel Unamuno fue uno que estuvo un poco en contra del régimen. O sea, siempre lo que hacía era criticar a España, estaba en contra de algunos políticos. Y bueno, lo que sé es que era de ideología regionalista, porque en sus obras se ve su pensamiento regionalista criticando la crisis del 98.
Y bueno, una obra muy importante fue el ensayo de la vida de Don Quijote y Sancho, en la que habla sobre el erotismo, ¿no? Pues ahí ha criticado a Don Quijote, que se cree un héroe, que va a vivir aventuras, que no es, y que en realidad es un simple viejo. Miguel Unamuno escribe un poco sobre eso. Participó en los Jocs Florals de Barcelona, que se celebraron al principio del siglo XX, que antiguamente aquí en Cataluña se celebraban en la Edad Media, pero que en el siglo XX se restauraron. Y Miguel Unamuno fue uno de los dirigentes. Entonces, él más tarde recibió una cruz como por sus méritos. Durante la Guerra de Melilla del año 1909, criticó al bando español y se puso a favor de los rifeños. Entonces ahí, pues claro, le hicieron un juicio para detenerlo, pero no, al final no lo detuvieron. Y bueno, él creó un tipo de novela que se llama las nívolas. Las nívolas, él le puso el nombre, Unamuno le puso ese nombre, porque era una novela con diferente estructura y más innovadora de lo que era pues a principios del siglo XX, porque ya las estructuras de las novelas eran diferentes. Y bueno, sus obras eran filosóficas, él lo que hacía era mezclar temas, muchos temas de los que a él le preocupaban, y por eso se caracterizaba su filosofía. Una característica importante también de la filosofía fue el existencialismo. ¿De qué os suena esa palabra? Bueno, existencialismo quiere decir que ahí lo que se preocupó Unamuno era de explicar la importancia de la existencia humana. Él era muy filosófico, entonces sus ideas eran el racionalismo y el positivismo. Pues él intentó buscar el significado de la existencia humana y de eso se caracterizó su filosofía. Otra cosa es que él escribió obras sobre el abandono de Dios. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que nosotros siempre estamos rezando a Dios y que Dios nunca acude a nosotros. Entonces eso causó mucha polémica con la Iglesia. Otro importante que sí que fue amigo de Alfonso XIII, ya que le hizo visitas, fue Benito Pérez de Galdós. Ese ya empezó su carrera como escritor en el año 1870, cuando escribió su primera obra, que fue La Fontana de Oro. Y bueno, hablando de la época a principios del siglo XX, siguió escribiendo obras del estilo realismo. Una obra importante fue El Caballero Encantado. Ese caballero representa que es un conde, ¿vale? Que tiene mucho dinero, vive de sus lujos, de sus materiales. Pero ¿qué pasa? Que se empieza a gastar tanto dinero que acaba en la miseria. Entonces él decide de casarse para conseguir beneficios, básicamente. Y bueno, no lo consigue, entonces su mente empieza a tener una crisis, que lo que sufre es como una especie de encantamiento, en la que lo vuelve en un humilde trabajador de campo. Entonces ese rico empieza a ver pues cómo era la situación de la gente pobre que trabajaba en el campo. Y eso es una de las características del realismo que vieron a finales del siglo XIX y a principios del XX aún habían con Benito Pérez de Galdós. Otra obra importante, también realista, pero más bien de sentimientos, que escribió en el año 1903 fue El Abuelo. El Abuelo es una obra que trata de un abuelo que también es rico, que es un conde, viene de Perú, e intenta buscar a su nieta verdadera, porque sus hijos están muertos. Y se encuentra con una que cree que su nieta no es verdadera. Entonces, bueno, se ve que su nuera le dice que
esa no es su verdadera nieta, pero sí que a la nieta falsa que cuidó tuvo un amor verdadero hacia la nieta, le tuvo mucho cariño y todo, y eso es lo que refleja. Y bueno, em, y ese escritor recibió el premio Nobel en el año 1912, que la gente de la iglesia intentó que no lo obtuviera. Francisco Javier González de Castejón y Erío fue un ministro importante a principios del siglo XX durante el reinado de Alfonso XIII. Este lo voy a explicar en los dos vídeos, porque tiene dos cargos en los dos vídeos que voy a explicar. Empezó su carrera política en el año 1900 siendo ministro de Gracia y Justicia. Allí lo que hizo en Navarra, porque ya que obtuvo un título nobiliario de la antigua nobleza de Navarra, que fueron creados antiguamente por los reyes de Navarra, un título nobiliario que tuvo, Alfonso XIII lo rehabilitó. ¿Por qué? Por su importancia política que tuvo y por sus grandes contribuciones. Él tenía mucho dinero, entonces contribuyó unas cuantas pesetas para mejorar y rehabilitar la fachada de la iglesia de San Lorenzo, que está situado en Navarra. Luego fue ministro de Gobernación en el año 1904, no se considera que hiciera gran cosa, la verdad, pero sí que en 1905 ya destinó 108.000 pesetas a construir el Instituto de Agricultura, que se llamaba la Granja Instituto, en lo que luego se convertiría en Instituto de Enseñanza Secundaria. Él fue también miembro de la Academia Morales de Ciencias Morales y Políticas, y la Real Academia de Jurisprudencia Española. Estuvo unos cuantos años que no tuvo ningún cargo, pero ya sí, en el año 1913 fue ministro de Gracia y Justicia. De obras importantes, pues fue el principio secularizador de sociedades modernas, que lo escribió en 1907, y en 1918, que estuvo unos cuantos años sin escribir ninguna obra, fue obra sobre el derecho fundamental, ya que él fue juez y ministro de Justicia, entonces iba sobre eso. Aparte, como los títulos nobiliarios que tuvo él y el título que fue rehabilitado por Alfonso XIII, también obtuvo la orden de Isabel la Católica y otras dos órdenes más, que son las de Gregorio Magno y la de San Miguel, que está situada, que es de Navarra. Bueno, pues hablando de la conferencia de Algeciras, ahí intervinieron dos embajadores españoles. Uno fue Pérez Caballero, pues ese fue ministro de Estado. El ministro de Estado es más o menos el ministro de Asuntos Exteriores. Pues ese político también fue senador de Guadalajara. Y bueno, el otro negociador fue el duque de Almodóvar. El duque de Almodóvar anteriormente ya estuvo de ministro de Estado cuando España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Él lo que hizo es que tuvo que aceptar su pérdida. Él lo que hizo es que tuvo que hacer muchas negociaciones contra los estadounidenses, ya que Estados Unidos le pagó unas cuantas cantidades de dólares para comprar Filipinas a España. Y eso es lo que se dedicó a la negociación. Que hablando de Filipinas, el anterior arzobispo fue el que traicionó a España para provocar la rendición de Filipinas. Bueno, pues entonces ese que era el duque de Almodóvar, pues luego más tarde estuvo en la negociación de la conferencia de Algeciras. En esa conferencia
intervinieron muchos países. El Imperio Otomano, Alemania, Suecia, Holanda. Claro, porque ahí lo que pasaba es que Alemania, el Kaiser Guillermo II, quería hacer un poco de negocios con Marruecos. Lo que quería era concentrar pues actividades alemanas para beneficiar a Alemania. Entonces, claro, el Kaiser Guillermo II visitó Marruecos, pero, claro, ¿por qué motivos quería controlar directamente Marruecos? Él quería una parte de Marruecos, porque ¿sabes qué pasa? Que el sultán Azid tenía deudas con bancos alemanes y el sultán ese no pagaba nada a Alemania. Entonces dijo Alemania, coño, pues si no nos pagan, pues de una forma nos tienen que pagar. Entonces yo ocuparé Marruecos. Y entonces, claro, eso fueron la crisis de Marruecos del año 1904, que en el año 1906 se resolvió con la conferencia de Algeciras. Entonces, Alemania también tenía que pagar al sultán para hacer comercio. Básicamente se pagaban entre ellos. No eran de la misma unión. Por ejemplo, la Unión Europea obviamente se puede comercializar aquí gratismente. Pero, en cambio, sí que habían deudas, pero lo que sí que se estableció en la conferencia de Algeciras es que Alemania hiciera comercio con otras potencias eh, en la parte esa de Marruecos, porque claro, porque España y Francia se quedaron con Marruecos. Francia se quedó con la parte del sur y España con la parte del Rif y el Sáhara Occidental. Entonces, Alemania pues estableció lo que era el libre comercio, o sea, comercializar gratis, sin pagar, y poner aduanas. Entonces, gracias a esa negociación que pacificó Marruecos, el duque de Almodóvar recibió beneficios. En ese momento que España era presidida por Segismundo Moret, Segismundo, pues ese político, le pidió a Alfonso XIII que le otorgara ese título, el de duque de Almodóvar, ya que Alfonso XIII, como era muy, muy amigo de los políticos, lo único que hacía era crear títulos nobiliarios como recompensas. Pero el duque de Almodóvar, pues era muy modesto, dijo, no, 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 yo no acepto ese título, da igual, no pasa nada. Total, yo soy viejo, me voy a morir, y bueno, pasó a sus hijos, básicamente, ese título. Igual que pasó con la hija de Sagasta, que yo eso no lo veo bien, porque, a ver, la hija no hizo casi nada, o sea, Sagasta era el gran político. Su hija simplemente vivía de su padre. O sea, crearle un título nobiliario a una hija que no ha hecho tanta importancia como su padre, no lo veo bien. Pero bueno, es así. Y bueno, Alemania no se quedó con nada de Marruecos, pero eso provocó rabia. Alemania se estaba enemistando ya con Francia, ya que recuerda que luego en la Primera Guerra Mundial se eran enemigos. Y bueno, y hablando de eso, pues Francia e Inglaterra se empezaron a hacer amigos, a apoyarse mutuamente entre ellos. Y finalmente, en el año 1907, España, Francia e Inglaterra harán el llamado Tratado de Cartagena. A ver, ahí España no intervino mucho porque España lo único que hacía era conservar sus colonias, pero en cambio Francia e Inglaterra comercializaron, o sea, se repartieron lo que era el Mediterráneo. Malta se lo quedaría Inglaterra, Túnez, Francia y otras partes de África. O sea, no sé ni por qué motivo se firmó una ciudad que las otras potencias
eran las que más negociaban entre ellas. España solamente lo único que hizo es, pues mira, yo me quedo con lo que quedo. No os dejo nada ni me quedo con nada vuestro.